En RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Rumbo a Perumín 35, edición Bicentenario. En nombre del Instituto Ingeniero de Minas del Perú, sean bienvenidos al presente Jueves Minero Virtual, el cual es transmitido en vivo por nuestros canales oficiales del Zoom, YouTube, Facebook y Instagram. En la jornada de hoy se presentará el estudio elaborado por Arellano Consultores en torno a la percepción de los peruanos respecto al sector minero, a nuestro sector. Para ello nos acompañará el señor Jorge Rubín, gerente comercial de Arellano Consultores. Queridos colegas, compañeros de trabajo, cabe mencionar que la semana pasada uno de nuestros panelistas, Osvaldo Tovar, comentó que el peruano está orgulloso de lo que come, que es la gastronomía, pero no de lo que da de comer, que es la minería. Hoy conoceremos mayor detalle de lo que opina la población peruana sobre nuestra minería. Para profundizar el análisis y la discusión, contaremos con un distinguido panel conformado por Osvaldo Vizcarra, periodista de América TV Arequipa, Juan Carlos Soto, periodista de la República Arequipa, y Enrique Lazo, periodista de la región sur de Moquegua. Los auspiciadores, quisiéramos hacer una mención muy especial a las empresas que respaldan esta edición importante de este Jueves Minero. Hoy más que nunca, queridos colegas y querida sociedad. En ese sentido, agradecemos a Sauer Perú, Copper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde, Compañía Minera Poderosa, Minera Bateas, Pamesa Explosivos. Aprovechamos la oportunidad para invitar a nuestro público a ser parte de Perumín 35. Una de las convenciones mineras más importantes del mundo, queridos compañeros, colegas y sociedad en su conjunto, y la más importante de Latinoamérica, que se realizará el 26 al 30 de septiembre en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa. Las inscripciones están disponibles en la página web www.perumin.com. Rumbo a Perumín 35, edición Bicentenario. RCR, la red que comunica y une al Perú. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú.
¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939-402315 o al 224-5722 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. Derrama Magisterial Créditos, el crédito que te hace crecer. Maestro, conoce nuestros nuevos créditos ahora con mejores tasas, mayores montos y más plazos. Docente asociado, solicita tu crédito hasta por 100.000 soles. Docente cesante, hasta por 75.000 soles. Y docente contratado, hasta por 30.000 soles. A sola firma, sin garante, al instante y con tasas competitivas. Solicita tu crédito a través de nuestros canales de atención. Crédito en línea, www.derrama.org.pe. Fonocrédito, llamando al 0800 71 033 o visitando nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Rumbo a Perumín 35. Edición Bicentenario. Ahora daremos inicio a la exposición de esta noche, a cargo del señor Jorge Rubí, gerente comercial de Arellano Consultores. Adelante, Jorge, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Primero, agradecer la invitación a participar del Jueves Minero, agradecer la asistencia también de todos ustedes. Voy a pasar a proyectar referente al tema que voy a tratar hoy día. A ver, nosotros somos una empresa de consultoría que aportamos mucho al crecimiento de nuestro país. Queremos comentarle que hemos realizado este estudio en el mes de junio, el 9 y 10 de junio, para conocer cuál es la percepción de los peruanos respecto a la minería. La muestra que utilizamos para este estudio fueron 500 personas, participaron Lima y provincias, y los niveles socioeconómicos que fueron atendidos a través de este estudio corresponden al A, B, C y D. Y las personas que participaron son personas mayores de 18 años hasta los 65 años. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es poder compartir estos hallazgos y que podamos identificar qué piensan los ciudadanos respecto a la minería. Primero vamos a empezar con una pregunta bastante de lo macro a lo micro.
Primero, quiero empezar comentando que los peruanos somos personas que estamos a favor de la empresa privada en el Perú, ¿no? Y lo decimos esto porque cuando nosotros hacemos la siguiente pregunta, ¿cuál es la percepción hacia las empresas en general? ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos 4 segmentos. Se lee de izquierda hacia derecha. Tenemos el segmento de los entusiastas, ¿no? Son aquellas personas que están a favor de la empresa, del sector empresarial, de la actividad empresarial, ¿no? Hay una esperanza en la actividad empresarial, es el 32%. Son un grupo de personas que tienen, digamos, aspectos positivos hacia la empresa. Tenemos otro grupo que es el 41%, que les denominamos los cautelosos, ¿de acuerdo? Reconocen la importancia de la empresa, pero enfatizan que debería haber un esquema de control sobre la misma. Tenemos otro grupo que es del 21%, que le hemos denominado los descreídos, ¿no? Digamos, consideran que la empresa es un mal necesario, ¿no? Saben que tiene que haber, pero es un mal necesario. Y hay un grupo menor que se llaman los desinteresados, ¿no? Entonces, podemos observar que, digamos, somos un país que está a favor de la empresa. Acá encontramos aproximadamente el 73%, ¿no? 7 de cada 10 peruanos está a favor de la actividad empresarial. Pero esta actividad empresarial tiene algunos matices que lo vamos a ver ahora. Si bien es cierto, hay una buena disposición hacia las empresas en general, existe una necesidad de control dependiendo del tipo de empresa. Nosotros les preguntamos, ¿cuán importante considera es que hayan empresas, por ejemplo, empresas mineras, empresas pequeñas, empresas grandes, empresas regionales y empresas extranjeras? El 22% considera que es muy importante que hayan empresas mineras y lo podemos ver en los diferentes segmentos, ¿no? En las empresas pequeñas, grandes, regionales y extranjeras. Que se promueva, que se creen más empresas de ese sector, vemos que los peruanos estamos más, digamos, a favor de que se creen las empresas pequeñas, de ahí las grandes, las regionales, las extranjeras y las empresas mineras. Que se apoye a estas empresas. Hay más, digamos, consideran muy importante, ¿no? Que se apoye principalmente a las empresas pequeñas, después están las empresas grandes, las regionales y las empresas mineras y extranjeras, ¿no? Pero, ¿qué considera más importante el peruano? Que se controle. Y que se controle, estamos hablando en todo el ejercicio empresarial, ¿de acuerdo? No es que el control esté ceñido a un perfil de empresa específico. Los peruanos consideramos que debe haber más control. Y ese control radica en este proceso de cumplimiento, de fiscalización que hay con el sector empresarial. Probablemente, digo probablemente porque hay que validar, que puede haber un tema de desconfianza o de que no saben si cumplen lo que prometen, ¿no? Entonces, pero es transversal el control. No es que esté, digamos, en un cierto sector empresarial, ¿no? Es transversal. Hasta las empresas pequeñas que se crean, 4 de cada 10 peruanos dicen, oye, tiene que haber control con esa empresa pequeña, ¿no? En algunas, en mayor medida, como las empresas mineras y las empresas grandes. Entonces, la primera conclusión es que nosotros los peruanos, están a favor de la empresa, del ejercicio empresarial, pero que se controle. Ese es el primer hallazgo. Los peruanos somos un país minero. El Perú es un país minero. ¿Y por qué decimos que el Perú es un país minero? Por lo siguiente. Porque consideran que la minería es reconocida como el sector que más aporta al desarrollo e impacta de manera positiva al país. Entonces, cuando nosotros escuchamos, digamos, sobre la minería, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de la minería. ¿Por qué? Porque somos un país minero
y el Perú reconoce el aporte que tiene. Nosotros les preguntamos a las 500 personas que han participado del estudio, le decimos, ¿cuál es el sector que más aporta al desarrollo? Miren, primer lugar, la minería. Segundo está el turismo, la agricultura y el comercio. Pero la minería es considerada el sector que más aporta al desarrollo del país. Entonces, digamos, 7 de cada 10 peruanos son conscientes del rol que cumple la minería en nuestra sociedad, ¿no? Este aporte para el crecimiento del Perú. Pero también consideran que hay algunos aspectos que impacta la minería, ¿no? Les preguntamos nosotros, ¿cuál es su percepción respecto al impacto que tiene la minería en el país? Hay un 43% que considera que tiene un impacto positivo, hay un 6% que considera que tiene un impacto neutro, y hay un 33% que considera que también tiene un impacto negativo que tiene que ser trabajado como actividad económica, ¿no? Pero este impacto, llamémosle negativo, depende mucho de la percepción de diferentes segmentos, ¿no? Entonces, pero acá tenemos la gran oportunidad de poner en valor el rol que tiene la minería para la sociedad. Si nosotros, digamos, seguimos analizando la información que encontramos en el estudio, les preguntamos, ¿qué consideras que debería pasar respecto a la minería? Es decir, a los peruanos les preguntamos esto y ellos responden lo siguiente. Este es un hallazgo súper relevante. Miren, hay un 14% que dice que la minería en general debería cerrar e irse. A ellos les vamos a denominar las personas que no están a favor de la minería o antimineros, ¿no? Solo el 14%. En su contraparte, en el otro extremo, encontramos un 36% que considera que deberían abrir más unidades o operaciones mineras. Y miren, y encontramos en el centro un 50%. 1 de cada 2 peruanos considera que deberían quedarse las que ya están, pero no abrir más por el momento. ¿Por qué? Porque quieren ver cuál es el desempeño que tienen hoy las operaciones que están vigentes, ¿no? Entonces quieren validar que efectivamente cumplan las características que ellos como sociedad están pidiendo del sector minero, ¿no? Entonces nos da una puerta de entrada para demostrar que existe una minería que es una minería responsable, ¿no? Que debería demostrar que cumple con los lineamientos y que vive en armonía con la sociedad. Entonces, hacemos una siguiente pregunta y les decimos, ¿qué debería pasar con la minería ilegal? Y acá vamos a ver esta gran diferencia. ¿Qué encontramos? Que el 80% dice debería irse la minería ilegal. Encontramos solamente un 17% que considera que debería quedarse, pero no abrir más unidades, y solo encontramos un 4% que quieren promover la minería ilegal, ¿no? Entonces, acá lo que encontramos es que existe un grupo, ¿de acuerdo?, focalizado de solo el 14%, que sí considera pues que la minería no debe ejercerse en nuestro país, ¿no? Mientras que la diferencia o está a favor de la minería o nos está dando una oportunidad para poder desarrollarnos de manera adecuada en las zonas de influencia donde nosotros operamos. Entonces, nosotros le preguntamos con respecto, ¿y cuál es el aporte que tiene la minería? ¿Y cuáles son los beneficios que tiene la minería? Miren estos hallazgos importantes. Primero, ¿cuál es el aspecto positivo que aporta la actividad minera al país? Hay una actividad muy funcional, ¿no?
da más trabajo para los peruanos por la operación y los negocios vinculados. Miren, los antimineros, el 30% de los antimineros reconoce que la minería genera empleo. ¿De acuerdo? Y tenemos los que están a favor de la minería, un 66% consideran que hay una generación de empleo. ¿Cuál es el otro aspecto positivo? Promueve el desarrollo económico del país. Igual, encontramos que en el segmento de antimineros, 3 de cada 10 antimineros consideran que sí, pues que efectivamente promueve el desarrollo económico. Son las dos palancas más importantes. Y la tercera palanca es que promueve proyectos de desarrollo económico local. Ahí los antimineros, digamos, en menor medida reconocen esto en la minería y, por ejemplo, mejora la infraestructura de servicios básicos y viales, por ejemplo, carreteras, ¿no? Ese es, digamos, el cuarto impacto positivo, y de ahí encontramos otros en menor medida, como más recursos para las localidades, mayor acceso a los servicios básicos para sus localidades, y promueve proyectos educativos. Miren, el que está a favor de la minería es aquella persona que conoce más de los beneficios y los impactos que tiene la minería en sus diferentes aristas, ¿no? Desde el aspecto económico, desde el aspecto social, desde el aspecto a nivel de aporte, a nivel de apoyo a la infraestructura, a la educación, mientras que en su contraparte encontramos los antimineros, le preguntamos esto mismo y le decimos, ¿cuál es el aspecto positivo? Miren, hay un 33% que dice, oye, la minería no aporta nada. El 33% de los antimineros considera que no hay aporte de la minería. ¿Qué significa? Que hay un 67%, o sea, 2 de cada 3 antimineros reconocen que la minería tiene aspectos positivos. Si bien es cierto, digamos, no están a favor del ejercicio de la actividad minera, pero reconocen que efectivamente tiene un aporte, ¿de acuerdo? Tiene un aporte a la sociedad, a la actividad económica de nuestro país. Cuando nosotros les preguntamos, ¿y cuál es el impacto negativo? Porque igual genera en nuestra sociedad algún impacto, ¿sí? Efectivamente, ¿qué es lo que encontramos? Que el principal impacto negativo que vende la minería en nuestro país es la contaminación, ¿no? Y ahora, eso es transversal. Yo sé que la actividad minera impacta directamente en la contaminación. También impacta negativamente en el ecosistema. Sé que impacta también y daña la salud de algunas comunidades cercanas, ¿no? Miren, los antimineros se enfocan en eso, ¿no? En el impacto que tiene la actividad minera en el entorno de influencia directa, ¿no? Si bien es cierto, los otros segmentos, el que está a favor de la minería y los cautos que consideran que debería desarrollarse la minería, pero no aperturarse por el momento a otros proyectos mineros, reconocen que la minería tiene un impacto negativo, pero se tiene que gestionar, se tiene que comunicar, porque la minería, para ejercer o para desarrollarse, tiene que cumplir ciertos estándares, protocolos, procedimientos que probablemente pues se desconocen. Otro impacto negativo, el uso de los recursos naturales, ¿no? El otro es, el antiminero considera que la minería, daña a la comunidad y, digamos, se lleva todos los ingresos que se generan, ¿no? Hay algunos otros impactos, por ejemplo, el tema negativo es que paraliza la economía por las huelgas de la zona de influencia y generan en algunos casos mayores conflictos sociales, ¿no? Entonces, el que está a favor de la minería y el cauto reconocen
que efectivamente hay un impacto negativo que tiene la minería, que tiene que ser tratada, gestionada, ¿de acuerdo? Controlada. Por eso exigen control por parte del Estado, ¿no? Porque yo sé que es una actividad que puede acarrear estos impactos. Entonces, necesitamos un Estado que sea capaz de controlar y regular la actividad. Pero si miramos y queremos entender un poco que este 14%, que digamos es el que muchas veces genera noticia, ¿no? Solo este 14% es el que moviliza probablemente a la prensa, a los medios y generan bulla, digámoslo así, en el mercado. ¿Qué piensan de impacto negativo en la minería? Mira, por ejemplo, el tema de, oye, no pagan impuestos, se aprovechan, digamos, hay un mal pago respecto al trabajo que se realiza, ¿no? Digamos, el dolor que ellos perciben está asociado a lo económico y social, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros podemos observar. Ahora, lo hemos dicho desde el inicio, es que la población requiere que haya control, ¿de acuerdo? Que haya control, pero no confían en el rol del Estado sobre ello. Al contrario, consideran que la gestión del Estado respecto a los impuestos recaudados por la minería es deficiente. Es decir, el peruano no ve reflejado en su entorno el bienestar, la mejora de la calidad de vida, producto de la actividad minera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un Estado que no gestiona de manera eficiente esos recursos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, el 54% dice, el Estado hace un mal uso de los impuestos recaudados por la minería. Mira, la mitad de los peruanos considera eso. El 39% también, digamos, está en la escala, en una escala central, en una escala media, y solo el 7% considera que el Estado aprovecha adecuadamente los impuestos recaudados a favor de la minería. ¿Y qué nos abre esto? Nos abre una posibilidad importante para la minería. Es que las empresas mineras generen iniciativas que vayan acompañadas del Estado, ¿no? Y no simplemente se cumpla esta labor de entregar el recurso para que sea administrado por el Estado, sino que haya una cooperación, ¿no? Un trabajo compartido y que hayan este tipo de iniciativas para que, digamos, la recaudación se vea reflejado en el bienestar de la población. Cuando nosotros les preguntamos sobre sus preocupaciones, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen que cumplir o cuáles son las características más importantes que tiene que cumplir la minería? Miren, lo básico que debe cumplir la minería, dicen. Primero, deben preocuparse por el medio ambiente. Segundo, tienen que cumplir sus compromisos. Tercero, deben ser responsables de la administración de los recursos naturales. Entonces, digamos, estas son las tres características que el ciudadano considera como básicas que debería cumplir la actividad minera, ¿no? Hay otras, digamos, características que consideran los peruanos como motivadores. Dicen, oye, las empresas mineras deben promover proyectos de mejora del bienestar de las localidades cercanas. Deben seguir generando empleo. Y como las, digamos, menos conocidas o menos destacadas, encontramos que mantenga una relación una buena relación con las localidades cercanas, que comparta justamente sus ingresos y que siempre hable con la verdad. Entonces, como vemos, los peruanos consideran que estos son, digamos, los aspectos importantes que se tienen que cumplir. Probablemente muchos de ellos ya se cumplan, ¿correcto? Y la ciudadanía no tiene conocimiento de todas, digamos, estas actividades que realiza el sector minero en pro de las localidades,
en pro del cumplimiento normativo con respecto al tema del medio ambiente, en el cumplimiento firme de los compromisos que se tienen con el Estado, ¿no? Y probablemente también en el uso adecuado de los recursos, ¿no? Entonces, hay que hacer conocer al ciudadano lo que la actividad minera genera e impacta dentro del entorno, ¿no? Ahora, cuando nosotros les preguntamos a los peruanos, porque hemos partido diciendo el Perú es un país minero, entonces les preguntamos cuántas o qué empresas conoce, ¿no? ¿Qué empresas mineras conoce? Encontramos lo siguiente. ¿Cuáles son las empresas mineras que conocen? Miren, en promedio hemos visto que han mencionado 154 marcas o 154 nombres de empresas mineras, ¿no? El primero, nosotros le preguntamos, es la primera mención, le preguntamos, y dime, ¿cuál es la empresa minera que recuerdas? Acá encontramos a Antamina como la empresa, digamos, más recordada en primera mención, y en el total de menciones, que significa cuántas personas dijeron Antamina, 4 de cada 10 peruanos reconocen o conocen Antamina, ¿no? Y como pueden ver en el recuadro intermedio, encontramos 154 unidades mineras mencionadas, ¿no? Entonces, el peruano conoce las unidades, las empresas mineras, ¿no? Los nombres de las empresas mineras y el rol que cumplen dentro de nuestra sociedad, ¿no? Hay un indicador muy importante que nosotros utilizamos para ver, digamos, cuál es el desempeño que tienen las empresas respecto a las características que busca, digamos, el poblador, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un indicador que le llamamos el valor estratégico de marca, ¿no? ¿Qué es el valor estratégico de marca? Es como, imaginemos, es como un examen, ¿no? Donde, pues, la calificación máxima es 20, que significaría el 100%, y vemos cuál es el desempeño que tiene cada una de las unidades respecto a esta nota más alta que le asigna, digamos, la ciudadanía, ¿no? Encontramos que todas están, digamos, en promedio baja. Probablemente, como les digo, no le asignan más nota porque desconocen muchas de las, digamos, actividades que realiza la minería. Y ahora, si nosotros nos ponemos a pensar y tratamos de ser un poco más críticos con este indicador, es que las características más importantes que el ciudadano peruano reconoce de la actividad minera es la generación de empleo y, digamos, el tema de los recursos que brinda la minería, ¿no? Es decir, está asociada a cosas muy funcionales, ¿de acuerdo? Muy funcionales. No perciben el otro lado de el involucramiento con respecto a la preocupación real que tiene la ciudadanía dentro de la zona de influencia. Y eso nos hace pensar en que toda marca, toda empresa desarrolla una propuesta de valor para el mercado. Es decir, yo construyo lo que quiero ofrecer al mercado, ¿no? Y esta propuesta de valor tiene que estar construida con las necesidades reales de los pobladores de las zonas de influencia. Entonces, si queremos mejorar el valor estratégico de marca, que es la nota, como les comentaba, que nos asignan, es que tenemos que construir una propuesta de valor que me permita conectar de manera más adecuada con las necesidades reales de la población. Entonces, si yo quisiera llegar a una conclusión principal de este estudio respecto a la minería, es que efectivamente somos un país minero. Los peruanos estamos a favor de la actividad empresarial, pero el relacionamiento que está teniendo la minería
en las zonas donde se desarrolla, encontramos lo siguiente. Por ejemplo, miren, cuando le preguntamos, en las aristas se lee así, se lee de izquierda a derecha en orden horario, son las más importantes hasta las menos importantes. ¿Qué encontramos? Se preocupa por el cuidado del medio ambiente, 15%. Cumple con los acuerdos y compromisos, 17%. Hace un uso responsable de los recursos, 3%. ¿Qué es lo que, digamos, se nos asigna, digamos, más? La generación de empleo, ¿no? Entonces, hoy la actividad minera tiene que dar un siguiente paso. Y ese siguiente paso tiene que generar un mayor involucramiento y entendimiento de las necesidades de la ciudadanía y trabajar de manera conjunta con el Estado con la finalidad de desarrollar proyectos que realmente mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, ¿no? Y no sea simplemente un tema transaccional. Nosotros lo llamamos como que el buen vecino, ¿no? Hay que ser buenos vecinos, porque finalmente, ¿quién es nuestro cliente? Nuestro cliente, como unidad, son los pobladores de la zona de influencia. Es como cuando uno va a arrendar. Imaginemos que vamos a alquilar un espacio. Entonces, quien nos está arrendando el espacio, en cualquier momento nos puede decir, se acabó el contrato, no cumpliste, ¿no? Y puede generarse, pues, que nos digan que tengamos que irnos. Entonces, hay que ser buenos vecinos. Hay que relacionarnos adecuadamente. ¿Hay un reconocimiento de la actividad minera? Sí, nos reconocen, pero hoy este reconocimiento solo se está quedando de manera transaccional, ¿no? No estamos trabajando en una propuesta más integral para la ciudadanía, desde la perspectiva del ciudadano, ¿no? Entonces, esos son, digamos, las cosas positivas. Y creemos que el desafío es desarrollar esta vinculación a través del entendimiento de las necesidades de la población, ¿no? Y ese es, digamos, lo que hemos venido a compartir y, digamos, y alegrarnos, ¿no? Porque en el Perú somos un país minero, lo reconocemos. Hay un grupo que sí, pues, no está a favor de la minería, pero son los menos, ¿no? Son solo el 14%. Rumbo a Perumín 35. Edición Bicentenario. RCR, la red que comunica y une al Perú. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo
fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939 40 23 15 o al 224 57 22 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. Derrama Magisterial Créditos, el crédito que te hace crecer. Maestro, conoce nuestros nuevos créditos ahora con mejores tasas, mayores montos y más plazos. Docente asociado, solicita tu crédito hasta por 100.000 soles. Docente cesante, hasta por 75.000 soles. Y docente contratado, hasta por 30.000 soles. A sola firma, sin garante, al instante y con tasas competitivas. Solicita tu crédito a través de nuestros canales de atención. Crédito en línea, www.derrama.org.pe. Fonocrédito, llamando al 0800 71 033 o visitando nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Rumbo a Perumín 35. Edición Bicentenario. Perfecto, estimado Jorge, muchas gracias por la exposición. Verdaderamente es una exposición, un estudio que nos abre el panorama y las conclusiones. Creo que muchos los que trabajamos en la minería ya estamos casi cerca a esta conclusión. Verdaderamente, la primera conclusión es que creo que la minería para toda la sociedad del mundo es muy importante. Acá en América del Sur, o toda América, cuando empezó el hombre hace 20.000 años en las cuevas de Piquimachay, Ayacucho, ese hombre utilizaba ya productos de la minería. Utilizaba armas con productos de la minería. La minería prácticamente le ha dado protección, le ha ayudado a evolucionar al ser humano, especialmente en América. Ahora, la minería peruana, es cierto, todas las conclusiones que Jorge ha arribado, tiene toda la certeza necesaria, pues lamentablemente, lo que está pasando en nuestra minería actualmente, ¿no? La percepción de la sociedad de nuestra minería podría ser mucho mejor todavía. Como estaba diciendo Jorge, aquí lo que falta es información, publicidad, comunicarnos genuinamente a las comunidades. Yo digo genuinamente
No solamente comunicarnos en nuestro idioma, comunicarnos en su idioma. Ergonómicamente debemos comunicarnos. Yo desde aquí haría una pequeña recomendación, un granito de arena, a todas las industrias mineras, en vista de que soy ingeniero de minas, que tengo 50 años en la minería, y veo todo lo que cumple la minería, todos los dispositivos legales que cumple la minería, todo lo que ejecuta también de control el Estado. Ahí está el OEFA. Y verdaderamente todas las compañías cumplen. Pero ¿qué es lo que pasa en la percepción que dice Jorge? La gente no percibe eso. ¿Por qué? Porque nos falta comunicar a los mineros. Los mineros somos verdaderamente muy modestos. No comunicamos nuestros logros, nuestras responsabilidades, el cumplimiento de nuestras responsabilidades legales, ambientales y para cuidar la vida del trabajador. Entonces yo creo que debemos abrirnos más hacia la comunicación genuina con nuestras comunidades. Pero una comunicación genuina, no solamente comunicarnos. Repito, debemos comunicarnos en el mismo idioma, con ergonomía. Si vamos a un lugar donde todo el mundo usa poncho, hay que usar poncho, pues. Si todo el mundo habla quechua, hay que hablar quechua. Yo he visto ahí, digamos, consultores que van y necesitan un traductor. Desde ahí ya estamos mal. Entonces yo creo que la minería, haciendo un aporte pequeño, solamente necesita comunicar lo bueno que está haciendo. La minería es un buen producto, pero lo que pasa es que los mineros no sabemos quizás vender. Muchas gracias. Quisiéramos saber la intervención de nuestros distinguidos panelistas. Adelante, por favor, Enrique. Bien, primeramente para felicitar la importante exposición que nos has dado. Creo que engloba todo lo que realmente es la minería y los beneficios que tiene en el país. Si bien es cierto que todavía existe cierta renuencia, cierto rechazo a la minería, es porque precisamente hubo momentos en que la minería lo provocaba de alguna manera. Es cierto, pero me gustaría ubicarme en el contexto real de lo que ha sucedido antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Qué es lo que pasaba antes de la pandemia? Antes de la pandemia, el antiminero era el que salía todos los días a hacer propaganda en contra de la minería. Y no solamente los conflictos sociales se veían antes de la pandemia, sino también los conflictos laborales. Con el tiempo se han ido ajustando algunos elementos que las minerías no cumplían, y la gente ha ido reconociendo efectivamente la importancia de la minería en el desarrollo del país. Cuando viene la pandemia, el escenario cambia, la percepción cambia. ¿Por qué? Porque la minería empieza a trabajar atendiendo a las necesidades de la población. Es ahí donde sale este resultado de la percepción que tenemos en este momento. Ahí va entendiendo la población que la minería es tan importante, no solamente en la generación de empleo, no solamente en la generación de tributos para el gobierno, sino llegaba a lugares donde el Estado no llegaba, cuando la necesidad de la pandemia lo provocaba. Entonces, ha sido un escenario muy positivo que nos ha dejado la pandemia en el tema de la minería. Muy positivo. ¿Por qué? Porque la gente ha reconocido que efectivamente la minería los ayudaba
a salvar vidas. A salvar vidas. Pese a que el gobierno, ojo, eso sí hay que resaltarlo, pese a que el gobierno era el principal opositor para eso. Ustedes recordarán que los mismos trabajadores mineros pedían al gobierno, al Ministerio de Salud, por favor, dejen que las empresas compren vacunas para que salven nuestras vidas. O sea, ha habido un cambio total. Ha habido un cambio total que ha provocado la pandemia en la conciencia del trabajador y en la conciencia de la población más necesitada. Por eso es que la percepción ahora, en este momento, de que la minería es tan importante para el desarrollo económico del país, también es tan importante para el desarrollo social. Se ha dejado a un lado la percepción que había antes. Antes existía el asistencialismo, antes existía el paternalismo. Las autoridades decían, oye, que la empresa minera pues cumpla con su responsabilidad social. Pero previamente a ese periodo salían movilizaciones, marchas, paros, y había toda una campaña de satanización de la minería, ¿no? Salían a las calles, utilizaban a los niños de los colegios y le decían, agua así, minas no. Pero al día siguiente las autoridades tocaban la puerta de la minería, necesitamos luz, necesitamos agua, necesitamos pistas en nuestros lugares. ¿Qué hacía la empresa? La empresa, que no percibía como se percibe ahora, bueno, decía, sabes, para este año tengo un presupuesto de 1 millón de soles, hablando figurativamente. Pero a ver, ustedes también tienen que poner algo, pues. Es ahí donde la gente empezó a entender qué cosa era la responsabilidad social que tanto reclamaba la gente. Y lo reclamaban en conflictos sociales, lo reclamaban los trabajadores. No nos olvidemos que en plena pandemia no hubo una empresa minera que paralizó su producción. No hubo. Hubo más bien compromiso de los trabajadores para sacar adelante la minería. Por eso es que hay que saludar el trabajo de algunas empresas mineras que han logrado inclusive firmar un convenio de 6 años, cosa de locos, ¿no? Algunos dirigentes dijeron, eso es cosa de locos, de 6 años, un convenio de los trabajadores. Pero era la percepción que se vivía en el momento de la pandemia, donde la empresa se despojó de sus motivaciones que tenían antes y empezó a apoyar a la población. Llegaba donde el Estado no llega, donde este gobierno no llega. Pero también teníamos la propuesta de este gobierno de no hacer nada a favor de la minería. Hemos visto los conflictos mineros en Pajone, hemos visto los conflictos mineros en el corredor minero de Las Bambas. ¿Qué cosa hizo? No hizo nada. Ha permitido inclusive que los antimineros avancen condicionando a los integrantes de la minería ilegal a participar de los conflictos sociales. Eso nunca se había visto. Exigir a los antimineros que sean parte de las negociaciones de los conflictos de los comuneros, por favor, era un calado de los cabellos. Entonces, yo creo que hay que respetar eso. Hay que respetar lo que se ha conseguido ahora, pero en plena pandemia. Muchas gracias. Lo que pasó antes de la pandemia ya es historia. Rumbo a Perumín 35, edición bicentenario. RCR, la red que comunica y une al Perú. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú.
¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939 40 23 15 o al 224 57 22 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. Derrama Magisterial Créditos, el crédito que te hace crecer. Maestro, conoce nuestros nuevos créditos ahora con mejores tasas, mayores montos y más plazos. Docente asociado, solicita tu crédito hasta por 100.000 soles. Docente cesante, hasta por 75.000 soles. Y docente contratado, hasta por 30.000 soles. A sola firma, sin garante, al instante y con tasas competitivas. Solicita tu crédito a través de nuestros canales de atención. Crédito en línea, www.derrama.org.pe. Fonocrédito, llamando al 0800 71 033 o visitando nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Rumbo a Perumín 35. Edición Bicentenario. A ver, Osvaldo Vizcarra, por favor, tus comentarios. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Importantísima la exposición de Jorge, sobre todo por algo que es fundamental y a lo que no estamos los peruanos acostumbrados, y es a manejar data, manejar información real. No lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que yo he oído, sino información real, elaborada bajo un estudio que permite reflejar exactamente, en este caso, qué piensa la gente acerca del sector. Hay varias conclusiones a las que se podrían abordar, Jorge las ha mencionado. Yo solo quisiera poner unas cositas por ahí muy simples. Por muchos años, los últimos sobre todo, dio la impresión de que la minera es un mal vecino, como lo decía Jorge, ¿no? ¿Es un buen o un mal vecino la minería? Si vamos nosotros a las zonas de impacto directo, las opiniones van a estar divididas. Mientras más nos alejamos de la zona, obviamente la situación estaría un poco más complicada porque ya no se percibiría de manera inmediata el beneficio. Entonces, ahí yo planteo ¿los mineros se llevan mal realmente con sus vecinos, con la población? Ese ha sido uno de los temas que ha sido discutido, abordado por los propios mineros durante los últimos años.
En ese aspecto creo que me atrevo a comentar que ha habido cierto distanciamiento por mucho tiempo. Por mucho tiempo ha habido una distancia muy grande entre lo que significaba la empresa minera, el asentamiento minero, el campamento minero y el resto. Y el resto, así sencillamente, ¿no? Entonces, esa relación que había entre el poblador, que necesariamente quizás no tenía un vínculo directo con la minera, no había un familiar trabajando, o sencillamente no era proveedor de algún tipo de servicio, algún otro tipo de producto, miraba con cierta distancia a la minera. Y la minera terminó generando una percepción de una empresa grande, de alguna manera elitista, que no miraba o no aterrizaba o no bajaba al llano a conversar con la población. Eso se ha creído muchísimos años acerca de la minería. Y es por eso que se generó esa distancia, esa desconfianza sobre los mineros en general, ¿no? Ha venido cambiando durante los últimos años. Como decía don Alfredo Alfaro, creo que poco a poco están aprendiendo a venderse. Han sido malos vendedores. Los mineros han sido malos vendedores, porque tendrán muy buenos ingenieros, tendrán muy buenos especialistas, muy buenos técnicos en su rubro, pero en el tema de comunicación, en el tema de relaciones con comunidades, en el tema incluso hasta de publicidad, entremos a hablar de ello, les ha sido muy difícil abordar narrativas o mensajes que permitan explicarle a la gente que están ahí al lado, que están con ellos. No como creen muchos que sencillamente están para aprovecharse, ¿no? Esa ha sido otra de las percepciones que se ha tenido mucho y lo reflejan, no solamente el antiminero tiene una posición cerrada, sesgada, y eso no va a cambiar absolutamente nada. Pero aquel que tiene su duda, y aquel que tiene, y eso es un aspecto muy importante también a tomar en cuenta, relación con el que se opone, va a terminar siendo convencido. Ese es otro de los temas curiosos, ¿no? Solamente el 14% tiene una posición contraria a la mina. Pero es increíble que ese 14% haya hecho tanto durante los últimos años para hacerle creer al resto que estábamos frente a un enemigo, que estábamos frente al cuco, que estábamos frente al grandote que se está llevando todo y a nosotros no nos deja nada. Cuando incluso, inconscientemente, mucho de ese sector de la población se beneficiaba a diario de la producción. Un gran problema de manejo de información, un gran problema de estrategias comunicacionales. Y eso, como lo digo, lo han venido variando durante los últimos años, pero ya lo que ha quedado, ese lastre de mucho tiempo, es difícil, obviamente, revertirlo. Ahora, hay un problema de imagen, hay un problema de reputación, hay un problema que sencillamente puede ser de un momento a otro cambiado con un buen marquetero, con un buen comunicador. No, también hay pasivos que tiene el rubro, que tiene el sector, y que creo que con muy poca velocidad han podido enmendarlo o han podido cambiarlo. Y esas cositas sí generan, digamos, de alguna manera, esos, vamos a decirlo, puntales que utilizan los sectores contrarios para volver a levantar el cuco contra la mina, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a Moquegua, si, por ejemplo, vamos a Tacna, si, por ejemplo, vamos a Islay, automáticamente a cada quien le van a decir que la empresa Sauber, por ejemplo, estuvo muchos años con problemas de contaminación y no revirtió, listo, le contaron la historia. Si vamos obviamente al centro o al norte, lo mismo con otros enclaves mineros. ¿Cuánto se ha hecho durante los últimos años para revertir esa situación? Si han cometido los errores, por supuesto que en algunos casos, y redimirlos. ¿Cuáles han sido las estrategias para ello? Porque creo que uno de los principales errores es tratar de levantar la alfombra y guardarlo todo ahí. Eso a la larga, teniendo en cuenta que hay un grupo fuerte de opositores, van a ir recurriendo a ese baúl de pecados, por así decirlo, de algunas empresas mineras, y cada quien, o cada vez que puedan, los van a sacar. Ahora, ¿qué es lo que viene ahora en adelante? Jorge señalaba algo muy, muy importante. ¿Cómo ven las nuevas generaciones la minería? Hablamos de generaciones que manejan fuentes de información distintas a la de mi generación. Hablamos de generaciones que tienen una facilidad para poder conectarse directamente con los interesados, a diferencia de nosotros. ¿Cómo se está abordando el tema
de la oposición minera o de las dudas que tiene este sector de la población de aquí a los siguientes años. Ojo que lo que reflejaba la encuesta a mí me sorprendió mucho. El 50% de los entrevistados dice, ok, estoy a favor, pero hasta aquí nomás. No quiero saber nada más. Primero quiero ver hacia dónde vamos, cómo corregimos, cuánto hemos avanzado. Eso, en este momento creo que les debería preocupar a ustedes, porque los dejaría sin posibilidad de seguir avanzando en una necesidad que tiene nuestro país, nadie lo va a dudar, de seguir invirtiendo en proyectos mineros. O sea, este 50% que dice, no quiero más, cuando de la noche a la mañana se apruebe un nuevo proyecto minero, automáticamente de ahí un porcentaje puede saltar a ese 14% y convertirse en antis, cuando en este momento no lo son. Entonces, ahí hay una bolsa que podrían los sectores contrarios a la minería a nutrirse. Y eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. Ese 50% de la población, en base a esta muestra, hay que manejar, hay que informar, hay que contarles, hay que demostrarles cómo se ha venido avanzando en este concepto de minería moderna, del cual ya honestamente se puede decir que no es lo mismo pues de hace unos 25, 30 o 35 años. Es valioso ello porque le va a permitir tener, es prácticamente una lectura de la calle, por así decirlo, ¿no? Hacia dónde va el sector en estos momentos. En estos momentos, insisto, que hay una gran distorsión, desinformación, manipulación, porque estamos pues obviamente en un contexto político, en una crisis política, y todo ello es aprovechado, todo ello es prácticamente caldo de cultivo para los que quieren estar en contra. Allí creo que radicaría uno de los puntos importantes a tomar en cuenta en base a estos resultados, que con mucha precisión, Jorge, y a través de Arellano han podido comentar en esta tarde. No quiero ampliarme mucho más, Alfredo. Muchas gracias. Definitivamente muy buena reflexión, magnífica reflexión. Juan Soto, perdón. Adelante. Muchas gracias por la omisión. Pero bueno, el estudio de alguna forma rompe algunos mitos importantes que se tiene sobre la minería. Creo que como comunicadores, como periodistas, sabemos de la importancia que tiene la minería, ¿no? Lo último, lo coyuntural que podría mencionar es que este crecimiento, por ejemplo, que ha tenido la economía, ¿no?, nacional de 3,5% fundamentalmente se debe a la minería, ¿no? Y que el presidente actual lo destaca en su mensaje presidencial, ¿no? Sin embargo, también fue ese mismo personaje que en campaña electoral hablaba de que las empresas mineras no pagaban impuestos, que había que recuperar los recursos naturales, y una narrativa que de alguna forma ha sido pues el cultivo de muchos de los conflictos mineros que tenemos particularmente en el sur, ¿no? Por ejemplo, es una locura que en pleno auge minero hayamos tenido la mina más importante, una de las minas más importantes del país cerrada, ¿no? Y que la gente tampoco haya dicho absolutamente nada. Por eso a mí me llama mucho la atención, ¿no?, de que solo un 14%, ¿no?, de quienes han sido tomados en cuenta para este estudio digan que son antimineros, ¿no? Me llama mucho la atención, ¿no? Porque yo sí pienso que hay mucho discurso antiminero, hay mucho discurso que lamentablemente ha calado pues en muchos sectores, porque también parto de la perspectiva de que tenemos una población fundamentalmente emocional y no razonada, ¿no? Entonces, la gente generalmente se convence mucho por las emociones, y finalmente
termina aliándose a corrientes que son absolutamente radicales, ¿no? Es importante el estudio, a pesar de ese 14% que a mí digamos, me pone en el lado de la incredulidad periodística, ¿no? Siempre, digamos, la perspectiva del periodista es dudar, pero nuevamente vuelvo a reiterar, o sea, la minería es una actividad que indudablemente es importante, ¿no? Es importante. Por ejemplo, en la región Arequipa, esto digamos que no es una cosa que se cuenta dentro de los corrillos internos que a veces solemos tener, que el verdadero alcalde de Arequipa es Cerro Verde, ¿no? Porque probablemente es una de las compañías que más obras ha hecho, ¿no? en la región Arequipa, ¿no? Entonces, de alguna forma ha tenido pues una importancia capital. Ahora, hay algunas cosas que a mí sí me gustaría comentar en torno al estudio. Por ejemplo, se dice que los peruanos, y que de alguna forma me parece que puede ser el camino para que la minería sea un poco más socializada, ¿no? Por ejemplo, hay una parte que los encuestados señalan que el 71%, ¿no? El 71% de la corriente de opinión considera que falta fiscalización, ¿no? Y este dato, de alguna forma, empata con el otro dato de que una de las mayores preocupaciones que tienen que ver con el tema antiminero también es, o lo que le genera preocupación es la contaminación, ¿no? Entonces, el tema de la fiscalización, o sea, nosotros sabemos de que a partir del 90 comenzaron a hacerse unas reformas importantes, ¿no? Con respecto a la fiscalización. Lo que se conocía anteriormente de la minería, ¿no? Y de la minería formal, era que contaminaba, ¿no? O sea, incluso las grandes compañías dejaron grandes pasivos porque no había un Estado que los controle, ¿no? A partir del 90 comenzaron a hacerse unas reformas y se comenzó a trabajar una mejor supervisión, darse unas normas ambientales, ¿no? Exigir que las compañías tengan estudios de impacto ambiental, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el tema de la fiscalización, y alguien del panel sostenía que para obtener, por ejemplo, unos permisos es sumamente complicado, y en efecto, es muy burocrático hacerlo. Pero el tema de la fiscalización va por tratar de que esa información, o sea, sea transparentada. Porque justamente una de estas narrativas es de que la mina contamina, la mina contamina, la mina contamina, la mina contamina la agricultura, ¿no? Y cuando en realidad todas las actividades humanas contaminan. Por ejemplo, nosotros en Arequipa tenemos grandes irrigaciones, ¿no? Si nosotros vamos por la Panamericana, lo que vemos ahí son afloramientos de agua, ¿no? Mala utilización del recurso hídrico. Eso también es contaminación, porque estás afectando y malogrando los suelos. Si uno hace un poquito más, encuentra lo que es Majes 1, prácticamente convertido en una piscina subterránea, y lo que se está viendo son derrumbes tras derrumbes, ¿no? Pero entonces, esa problemática que tenemos no se ve visibilizada, ¿no? No se ve visibilizada. Entonces, creo que el tema de fiscalización, si la gente considera, por ejemplo, que el 71% no cree que la fiscalización es eficaz, hay que buscar transparentar esa información y decirle a la ciudadanía que las mineras, de alguna forma, se someten a los controles
de la OEFA, que periódicamente existen monitoreos, ¿no? Para ir un poco desechando esa percepción. Y finalmente, con lo que yo quiero concluir, no sé si estoy con el tiempo ya pasado, y creo que todos hemos coincidido con que les falta comunicación. Yo sé que ustedes no quieren pelearse con el gobierno, con el poder de turno, no quieren pelearse con los candidatos, pero generalmente creo que los candidatos son muy irresponsables, ¿no? Muy irresponsables. Y los de derecha y los de la izquierda, porque, a ver, si revisamos las últimas participaciones políticas, todos, absolutamente todos, meten el tema minero como parte, digamos, de la oferta demagógica que tienen que hacer en la campaña política, ¿no? Señor Alan García dijo, nosotros vamos a revisar los contratos mineros, que las empresas tienen que pagar más impuestos, ¿no? Y después no hubo tal cosa. El señor Humala también enarboló parte de ese discurso de decir agua sí, o oro no, agua sí, y bueno, igual el día María, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues tenemos políticos muy responsables, ¿no? En ese sentido que levantan ciertas narrativas y teniendo también un público bastante emocional, creo que finalmente todas esas cosas van quedando, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay una responsabilidad de los gobernantes de turno, que en realidad deberían fijarse en qué recursos son estratégicos, ¿no? Ahora, particularmente, no sé si en Venezuela se oponen al petróleo, no sé si en Chile se oponen al cobre, ¿no? No lo sé en realidad, pero en el Perú sí nos pasa eso. Con eso quería cerrar. Muchas gracias. Les falta comunicar más. Muchísimas gracias, Juan. Verdaderamente es una percepción muy realista. Con respecto al 14%, creo que puede ser cierto, pero ellos están más activos. Ellos están sumamente activos. Y nosotros, con nuestra modestia, tenemos que saltar también a ser activos. Por eso que creo que ese 40% podría ser una cifra. Bien, perfecto. Adelante, Jorge. ¿Cómo están, Alfredo? La verdad, muchísimas gracias por el equipo de panelistas. Los aportes creo que han complementado bastante bien. Quiero decirles que, si bien es cierto, una de las aristas es la comunicación, porque es importante, o sea, nadie se va a enterar de lo que hacemos, pero si vemos un poco más el trasfondo, es que el problema no es la comunicación, el problema es qué comunicar, ¿no? El qué comunicar, qué es relevante. Y en temas de marketing eso es clave, ¿no? Una mala comunicación genera como un boomerang, ¿no? Te regresa automáticamente, ¿no? Entonces, el papel que tenemos que hoy día ejercer es entender realmente la necesidad, y la necesidad no se basa en preguntarle a la gente qué es lo que quiere. Imagínate tú preguntándole a tu hijo, ¿qué quieres comer hoy día? ¿Qué te va a decir tu hijo? Pollo frito, papas fritas, nuggets. Pero la pregunta es, ¿eso es lo mejor para él? ¿Pensando en el futuro? No. Entonces, entender a la población no va por preguntar qué quieren, va por entender y articular adecuadamente los diferentes grupos de interés para que lo que yo haga como aporte y comunidad minera engrane en ese, llamémosle, gran proyecto que se tiene social. No es, ¿qué quieres? Un centro de entrenamiento, ya te pongo tu centro de entrenamiento. ¿Qué quieres? Producir lana, ya te pongo tu centro de producción de lana, ¿no? Pero no sabes a quién venderlo, pues. No sabes cómo exportarlo. O sea, finalmente no genera un bienestar, digamos, de largo plazo. No digo que la minería debería hacerlo todo, no, pero creo que deberíamos tener claridad de cómo aportar a ese gran cambio, porque finalmente lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de vida de la gente. Eso es nuestro rol.
porque finalmente hacemos una actividad extractiva que debe repercutir en la calidad de vida de la gente, y la calidad de vida tiene que ser evidente. Entonces, simplemente es un tema de comunicación, sí, pero es el que comunicar tiene que ser tan igual de importante y que esté articulado en un impacto mayor, ¿no? Simplemente esa precisión. Muchas gracias. Tenemos interesantes preguntas del público. Todas son muy interesantes, pero por el tiempo, nos estamos pasando el tiempo. ¿Podríamos decir, por favor, para los panelistas, lamentablemente solo el 14% está descontento de la minería, pero el otro 85% no apoya lo necesario? La pregunta es, ¿cómo lograr desarrollar todos los proyectos actuales encarpetados, 65.000 millones de dólares? Yo creo que efectivamente hay un tema de ruido que está haciendo el 14% y que pareciera que fuera más. Creo que en la medida que la ciudadanía entienda y se sienta orgullosa de la actividad minera, digamos, va a haber un mayor compromiso con la actividad. Simplemente quiero hacer un paréntesis para recordar otros ejercicios. Mira, hace mucho tiempo consumir producto peruano no era tan bueno. La gente quería consumir producto extranjero. Cuando se trabajó la marca Perú, la gente dijo, no, yo soy peruano, yo me siento orgulloso, yo quiero consumir peruano. Tú tienes el sello peruano, yo quiero ese. Y finalmente generó un compromiso social, ¿no? Que hizo que, digamos, nos sintamos orgullosos del producto peruano, ¿no? Al mismo tiempo que la gastronomía. Entonces, creo yo que los resultados aislados que se pueden hacer no van a beneficiar finalmente al sector, ¿no? Hay que articular y demostrar realmente cuál es el valor que tiene en la sociedad y hacer este compromiso, ¿no? De que la gente se sienta orgullosa de ser minero y de una minería responsable, de una minería, digamos, que aporta, no de la minería que hemos visto que todos estamos en contra de ello, ¿no? Que es la minería ilegal, por supuesto. Entonces, creo yo que hay que darle argumentos a la gente, ¿no? Hay que darle el sustento necesario para que ellos digan, sí, pues efectivamente este colegio que hoy está en mi ciudad es producto de una colaboración Estado y la empresa privada. O sea, no pensemos en superhéroes, no existen los superhéroes, es un trabajo colaborativo, porque si tratamos de divorciar esas dos cosas, probablemente vamos a caer en manos nuevamente del divide y conquistarás, ¿no? El antiminero, ¿no? Tú estás en este lado del ring y tú estás en el otro lado del ring, ¿no? Y eso no es el camino. Entonces, hay que desarrollar estos argumentos y hay que hacer creo que lo dijiste tú, Alfredo, ¿no? Un compromiso genuino, ¿no? Y ser genuino y ser auténtico, ¿no? Ser auténtico con lo que quieres hacer, pero para eso hay que construir una propuesta de valor, como lo hizo la marca Perú en su momento, una propuesta de valor única para el Perú. Y tendríamos que construir una propuesta de valor de la minería para la sociedad, ¿no? Y este es un trabajo de largo aliento, pero hay que iniciarlo. Lo que no podemos hacer es esquivar digamos, como Matrix, hacernos para atrás y esperar que pase. Y vendrá otro gobierno y nuevamente pasaremos lo mismo. No podemos esperar, ¿no? Ese sería mi aporte. Muchísimas gracias, Jorge. Otra pregunta que nos parece importante es que, ¿qué debe hacer el Estado para evitar el conflicto social, que es uno de los problemas de la inversión minera? Osvaldo, ¿podrías? Creo, a ver, por ejemplo, aquí en Arequipa, como lo recordaba también Juan Carlos, bueno, tenemos, no sé si es el récord de conflictos sociales, pero el sur del Perú es una de las zonas que tiene pendientes de resolución una gran cantidad de conflictos sociales. El conflicto social, creo yo, en principio, tiene mucho que ver cuando, como acertadamente se mencionó, hay pues una irresponsabilidad de aquellos que están en una posición política, candidatos, y luego se convierten en autoridades, y todo lo que dijeron y prometieron para enfrentar al gran cuco de la minería terminan obviando.
Entonces, ahí los ánimos empiezan a caldearse en una primera instancia. Dos, si no existe una política clara por parte del gobierno con reglas de juego precisas, cómo emprender proyectos con toda la fiscalización y todos los controles necesarios, y se saltan algunas cositas o tratan de sacarle la vuelta a la ley, eso también genera inmediatamente un impacto. Y un impacto que es fácilmente aprovechable por los opositores para amplificarlo y obviamente hacer ver una vez más que ahí hay grandes problemas. Otro aspecto importante es que el conflicto social en gran caso tiene un centro verdaderamente que es la causa en sí. Digamos, hay un temor, una duda a, digamos, contaminación, a depredación o lo que quieran. Pero el resto que alimenta ese conflicto social son las necesidades vigentes y pendientes. O sea, automáticamente nace un conflicto social por el factor X, Y, Z, y todo lo que termina repotenciando ese conflicto social son las necesidades incompletas de la población por parte ¿de quién? Del gobierno central. Entonces buscas a través del privado, en este caso una mina, que haya esa solución, ¿no? Entonces queremos convertir a las empresas, a la minería, en papagobierno regional, en papagobierno municipal, etcétera, etcétera. Entonces, en los conflictos sociales, con la experiencia del caso, por ejemplo, se aprendió mucho con tía María, aquí en Arequipa con tía María, de alguna manera todos hemos podido ver in situ cómo evoluciona un conflicto social. Al final, gran parte de lo que terminó siendo el motivo de enfrentamiento y de pelea, si bien es cierto, nació con una posición contraria a una explotación minera, estaba alimentado, reitero una vez más, por la necesidad de resolución de problemas por parte del gobierno, y como ocurre en grandes partes del país, ¿no? Por ahí solamente es una de las aristas, digamos, en este problema. Perfecto, perfecto, te agradezco bastante. Esto podría ser apuntalado un poco más si nosotros o si el gobierno tuviera pues verdaderamente un programa bien estructurado contra la corrupción. Tú lo has dicho, ¿no? Cuando las comunidades de entorno no reciben el beneficio de los impuestos de la minería, lamentablemente se produce el conflicto. Pero si esos impuestos de la minería que van al gobierno central fueran bien invertidos, yo creo que los resultados positivos en las comunidades se daría muy. Y otro punto sería, bueno, recae en nosotros, tenemos que comunicarnos genuinamente con las comunidades de todo lo bueno que hacemos. Sinceramente, yo como consultor de minería soy testigo de todo lo bueno que se hace en el cuidado del medio ambiente, cuidado de la vida y salud de los trabajadores. Y soy testigo de la variedad de leyes que cumple la minería. Tenemos una última pregunta y dice, del 50% que no quiere nuevos proyectos, ¿qué porcentaje corresponde a Lima y a provincias? Por favor, Jorge. Sí, es transversal, es, digamos, equivalente en ambas, tanto Lima como provincias. Hay una mayor, digamos, proporción en el caso, ligera proporción, sería casi un 55-45, ¿no? Algo así. Lima y provincias, la participación de ese, digamos, en ese segmento, ¿no? Perfecto, perfecto, Jorge. Verdaderamente hemos llegado al final de esta interesante exposición. Y más que todo para la sociedad, verdaderamente el Instituto Ingeniero de Minas agradece la intervención de Jorge, la intervención de Enrique, de Juan, de Waldo. Ha sido digamos así, una presentación, una exposición que está contribuyendo mucho a la solución del problema principal de la minería. Yo siempre, no sé si están de acuerdo conmigo, digo que el problema principal de la minería es el aspecto social y dentro de ella la comunicación. La tecnología, eso hablábamos en el instituto, en la tecnología hemos avanzado bastante,
pero eso muy poco puede interesar a la sociedad. Pero sí, todo debemos explicar, debemos comunicar y todo lo bueno que hacemos. Nuevamente, queridos colegas, queridos panelistas, lo felicitamos, agradecemos su intervención como Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y como Alfredo Alfaro. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Rumbo a Perumín 35. Edición Bicentenario. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Derrama Magisterial Créditos, el crédito que te hace crecer. Maestro, conoce nuestros nuevos créditos ahora con mejores tasas, mayores montos y más plazos. Docente asociado, solicita tu crédito hasta por 100.000 soles. Docente cesante, hasta por 75.000 soles. Y docente contratado, hasta por 30.000 soles. A sola firma, sin garante, al instante y con tasas competitivas. Solicita tu crédito a través de nuestros canales de atención. Crédito en línea, www.derrama.org.pe. Fonocrédito, llamando al 0800 71 033 o visitando nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Rumbo a Perumín 35. Edición Bicentenario. Vamos a tomar contacto desde Arequipa con el señor Carlos Díez Canseco, él es el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y le agradecemos la deferencia, la cordialidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, señor Díez Canseco, muy amable, gracias por atender esta comunicación.
Gracias a ti, José. Es un placer estar contigo y en el programa este que se escucha a lo largo y ancho del territorio nacional. Bien, tenemos entendido que dentro de las actividades por Perumín 35, que va a tener lugar en septiembre próximo en Arequipa, este mediodía se ha realizado justamente la conferencia Tecnología, Innovación y Sostenibilidad en la minería, ¿no? Coméntanos cuál es la importancia de esta conferencia, ¿no?, que está en el marco de Perumín 35. Gracias, Pedro. Sí, justamente hoy día en la mañana en el Paraninfo de la Universidad Nacional de San Agustín y con la presencia del vicerrector de la universidad, tuvimos esta conferencia sobre la innovación en el tema minero y cómo esto ha ido evolucionando. Tuvimos 4 presentaciones de primer orden. En el primer momento estuvo el ingeniero Roberto Maldonado, presidente del Foro TIS. Después estuvo el ingeniero Pedro Tinoco, de MINSUR. Luego estuvo Richard Pérez, también de MINSUR. Estos dos últimos, tanto Pedro Tinoco como Richard Pérez, han sido los ganadores de el Premio Nacional de Minería en el Perumín 33 y Perumín 34. Y después tuvimos la conferencia también del ingeniero Tomás González, gerente general de operaciones de Cerro Verde. Realmente magníficas presentaciones. Y lo digo yo, si ser ingeniero, soy economista, pero realmente es importante ver los avances tecnológicos que se vienen haciendo en la minería peruana y que sean nuestros ingenieros los que muestren al mundo esta tecnología y estas propuestas que mejoran el desempeño sostenible de la minería y que generan realmente innovación, ¿no? Y ese es el corazón de la conferencia, era tratar de explicar que ahora la innovación es una parte central del desarrollo minero, porque ya no solamente es producir, ahora tenemos que estar en un proceso de innovación permanente en la operación minera con el ánimo de mantenernos actualizados y a la vanguardia, de tal forma que esta producción sea sostenible y beneficie cada vez a más personas de la mejor manera posible. Interesante este enfoque, ¿no?, porque además permite y garantiza que en el Perú se desarrolle la minería con un enfoque sostenible y hace que mejore la productividad y además que esto contribuye al desarrollo del país, ¿no? O sea, engarza una serie de elementos claves para el desarrollo del país. Efectivamente, como bien dices, José, esto es un tema ya fundamental en la minería y también es uno de los programas fundamentales de Perumín, porque en Perumín tenemos lo que llamamos el Foro TIS, que es el foro donde los ingenieros de las diferentes operaciones mineras del Perú presentan propuestas técnicas, innovaciones para ser analizadas, y de ahí es que sale el Premio Nacional de Minería. Estas propuestas van desde temas de operaciones, de gestión, de administración, temas sociales, temas ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, se incorporan todas las áreas que se involucran en el proceso minero para, de alguna manera, destacar el aspecto de innovación. Y esto ya se viene haciendo desde los inicios de lo que era la Convención Minera en el año 54, pero ahora se muestra de una manera consolidada y de una manera importante, ¿no? Es más, también en Perumín vamos a tener el Perumín Hub, que es justamente la presentación de las más recientes innovaciones por las startups mineras, para que éstas presenten sus propuestas y sean trabajadas o introducidas en las operaciones mineras. Sumamente importante e interesante. Y sin lugar a dudas, Perumín despierta bastante expectativas, ¿no?, porque este año va a ser presencial, ¿no? A propósito, coméntenos cómo están marchando los preparativos para Perumín 35, que va a tener lugar en septiembre en Arequipa. Y va a ser en septiembre en Arequipa, en Cerro Juli, un área de 14 hectáreas verdes, un campo de golf muy grande, una pradera muy grande, donde vamos a tener las instalaciones que realmente son muy propicias para el ambiente de bioseguridad que estamos tratando de resguardar en Perumín. Bueno, las expectativas para Perumín son muy, muy altas. Están viniendo personalidades mineras de todo el mundo, los principales inversionistas del mundo están viniendo, las principales empresas peruanas están ahí, están también las autoridades peruanas, están viniendo autoridades de Chile, de Argentina, de Brasil y de Ecuador,
y además están participando también empresas comunales y están participando muchas empresas proveedoras nacionales y extranjeras. Creo que va a ser un magnífico Perumín, dadas las circunstancias que se viven en el Perú y en el mundo. Gran expectativa, mucho interés de las personas aquí y en el extranjero por participar en Perumín. Porque como comprenderás, Perú es una de las principales regiones mineras del mundo. Como lo decía Rodrigo Pralea hace un par de jueves mineros, estamos entre las 5 principales regiones más importantes productoras de mineras a nivel global, ¿no? Pero además, Perumín permite, ¿no?, mostrar toda una gama de el desarrollo de la industria minera, no solamente en nuestro país, sino de cómo se va generando a nivel global, que creo que es uno de los grandes aportes. Sí, y vienen técnicos extranjeros, viene gente de Australia, de Estados Unidos, de Alemania, a presentar novedades, pero lo importante también es decirte que las empresas nacionales también están en estos temas a la vanguardia, y eso es muy meritorio, porque definitivamente en temas mineros Perú es una potencia importante, y no solamente ya por los yacimientos que tenemos, sino por el desarrollo profesional que se ha dado en torno a la minería. Ese es un tema, y el otro tema es el desarrollo de proveedores, que también es sumamente importante. Tenemos una cantidad de proveedores mineros que han desarrollado tecnología, que están haciendo propuestas al mundo, que se van a mostrar en Perumín. Qué interesante en realidad, y además echarle una mirada a toda la cadena productiva de lo que significa la minería responsable, ¿no? La minería que genera gran cantidad de empleo y que genera desarrollo productivo y sostenible en el país, ¿no? Permítame abordarle otro tema, señor Carlos Díez Canseco, ¿no? Y esto tiene que ver justamente, ¿no?, con el canon minero, ¿no? Porque en lo que va del presente año 2022, los ingresos provenientes del canon minero han alcanzado todo un récord, ¿no? De acuerdo a cifras oficiales del propio Ministerio de Economía y Finanzas, se ha llegado al momento a 7.844 millones de soles, ¿no? Que es una cifra muy superior, naturalmente, a lo que se alcanzó en el año 2007, ¿no? Entonces, la gran pregunta que siempre nos hemos hecho en los últimos años, ¿no?, ¿por qué estos recursos no es posible que se utilicen en forma óptima? Que eso tendría, creo, un impacto directo, ¿no? Permitiría el cierre de brechas sociales y que además muchas veces no es percibido por la población. Hay una serie de factores, naturalmente, que siempre conviene no solamente recordarlos, sino también ponerle la atención debida. ¿Cuál es su opinión, por favor? Efectivamente, José, este año la distribución del canon ha sido un récord histórico, 7.844 millones de soles, cifra que triplica la distribución del año previo y que, como tú bien dices, comparada con el 2007, que era el récord anterior, es casi un 50% por encima. Esto es resultado del aporte del impuesto a la renta de las empresas mineras, que, vale la pena decir, ha sido casi el 30% de todo lo pagado por impuesto a la renta corresponde al sector minero, pese a que este representa solamente el 10% del PBI. Entonces, el aporte tributario, fiscal del sector minero es realmente sustantivo. De este aporte del impuesto a la renta que pagan las empresas, el 50% va para los gobiernos subnacionales vinculados a la producción. Y esos son los 7.844 millones de los que hablas. Las principales regiones que han recibido canon son Ancash, Arequipa, Tacna, Ica, Moquegua, Cusco. Son las principales regiones, pero hay unas regiones que reciben canon. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el canon? Estos son recursos que son transferidos a los gobiernos subnacionales y, de acuerdo a cifras históricas del Grupo Propuesta Ciudadana, los gobiernos subnacionales tienen muy poca capacidad para usar estos recursos y no alcanzan con las justas a llegar a usar el 30% de estos recursos. O sea, la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales es muy baja y, además, si vemos qué hacen con este 30%, son proyectos que no son sustantivos para el desarrollo y más bien, en muchos casos,
por la misma incapacidad y por otros temas como la corrupción, quedan truncos. Entonces, se usó el dinero y al final quedamos en nada, lo poco que se usó. Entonces, evidentemente esto genera en la población un desasosiego y una insatisfacción, que se les dice, oye, están estos recursos, pero que ha generado la minería, pero la población te dice, no me llegan, porque las autoridades subnacionales tienen limitaciones muy grandes para poder usarlos y convertir estos recursos que generan la minería en desarrollo, convertir esto en educación, convertir estos recursos en infraestructura, convertir estos recursos en aulas escolares, en hospitales, en canales de riego, en pistas que son tan necesarias para el desarrollo. Pero lamentablemente hay un problema que hay que resolver, la gestión del aparato público. Porque por más de que paguemos más impuestos, por más de que paguemos, hayan más recursos, lamentablemente la administración pública no tiene capacidad para gestionarlos eficientemente. Y eso afecta directamente a la población que debería ser beneficiada por estos recursos. En otros países vemos cómo los gobiernos usan estos recursos para beneficios de la población. Acá, simple y llanamente, o no se usan o se usan mal. Y ese es un problema serio que tenemos en el Perú, sobre el cual debemos trabajar todos, las empresas, el gobierno, la sociedad civil y todos los que estamos preocupados por el desarrollo nacional. Cuando uno mira la distribución del canon en el país, ciertamente llama mucho la atención que hay localidades, como es el caso de San Marcos en Ancash, en el norte del Perú, o, por situar otro caso, la Encañada, que está ubicada muy cerca de Cajamarca, ¿no?, que ha tenido ingentes ingresos por concepto de canon, pero lastimosamente no han tenido la capacidad de impulsar proyectos de desarrollo que permitan justamente atacar pobreza y pobreza extrema. Hay un factor que usted ha señalado con claridad, que es la ineficiencia, la poca capacidad de gestión. ¿Qué es lo que se podría hacer para lograr un acompañamiento y que este acompañamiento permita varias cosas? Uno, mejorar la gestión, una buena focalización de las obras de interés, de impacto social, de impacto productivo, y lo otro, la transparencia. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, tú lo has dicho, tenemos que ayudar en la capacidad de gestión de las regiones, tenemos que involucrarnos todos en promover que las regiones usen eficientemente los recursos, ayudar a los gobiernos regionales a que lo hagan. Y en esto, como digo, y un poco es el lema de este Perumín, construyendo juntos un Perú mejor. Tenemos que involucrarnos todos, tenemos que involucrarnos las empresas, tenemos que involucrar la sociedad civil, el gobierno, y todos, la prensa, y todos, para tratar de gestionar estos recursos, porque realmente es frustrante que se generen los recursos y que tengamos los problemas que todavía tenemos. O sea, es increíble que no hayan postas médicas cuando los recursos están ahí. Es increíble que los niños sigan yendo a estos colegios precarios y de mala calidad cuando los recursos están ahí. Es increíble que no existan los hospitales necesarios y que solamente existan unos cuantos en la capital. No es posible que las carreteras sigan deteriorándose. No es posible que no se construyan los canales de riego que necesita la agricultura para salir adelante, cuando los recursos están ahí. Y eso es frustrante. Y yo me imagino que a nivel de los grupos regionales y la gente que protesta, hay una frustración muy grande, porque están ahí y oye, no pasa nada. O sea, la pobreza sigue ahí o sigue creciendo, en el peor de los casos. Y para eso hay que trabajar. No podemos seguir permitiendo que esto suceda en el Perú. Ahora, lamentablemente esto ha generado, tú me decías, oye, sí se ha generado un buen canon. Sí, se ha generado un buen canon gracias a que las empresas, o sea, Perú ha pasado a producir 2,5 millones de toneladas de cobre. Antes, hace unos 10 años, producíamos 500,000, se ha multiplicado por 5. Todavía estamos a la mitad de Chile, pero podríamos producir aún más,
porque tenemos los proyectos, somos un país geológicamente ricos, pero lamentablemente las circunstancias políticas no han permitido que se den las inversiones. No dejamos de ser atractivos, por eso es que vienen los inversionistas a mirar, pero lamentablemente tenemos problemas que tenemos que resolver entre los peruanos. Esa es la otra realidad, la que usted menciona, ¿no? Que en medio de esta incertidumbre política, en medio de esta crisis económica y la mirada obtusa que muchos tienen frente a la minería responsable, a la minería que genera desarrollo, se han truncado los proyectos, ¿no? Y la paradoja de la vida, ¿no? Nosotros tenemos una cartera de proyectos inmensas, ¿no? Que pueden garantizar, ¿no? Una sostenibilidad y desarrollo en todas las regiones o en gran parte de las regiones del país, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer justamente para lograr destrabar eso, para lograr generar un nivel de confianza, ¿no? En los inversionistas, que en los últimos años habíamos ganado? Creo que ese era un valor agregado para el país como tal, ¿no? Pero que lo hemos ido perdiendo con el paso de los años. Y lamentablemente no hemos sido conscientes de los beneficios que se han generado, ¿no? Se han generado muchísimos beneficios, la pobreza se ha reducido sustantivamente, pero a veces pues hay discursos populistas, discursos un poco demagógicos en contra de la inversión, en contra del capital que permite el desarrollo. Entonces, y en esto inclusive hay opciones políticas que son medias contradictorias, ¿no? O sea, se quiere el crecimiento, pero no se quiere la inversión. ¿Cómo vamos a crecer si no se da la inversión? ¿Cómo se va a eliminar la pobreza si no se genera inversión y la inversión genera puestos de trabajo? Es así de sencillo. La única forma, la forma sensata de luchar contra la pobreza es, además de usar los recursos que se generan para generar desarrollo en las poblaciones, es dando trabajo a la gente, un trabajo digno, bien remunerado, bien pagado, seguro. Y eso es lo que se genera con la inversión, sobre todo con la inversión global, que está referida a estándares internacionales, que es lo que se da en la minería peruana y en muchas otras actividades, debo decir. Don Carlos Díez Canseco, sumamente agradecido por esta comunicación a través de Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Ya estaremos dialogando en los próximos días, en la medida que se va listando ya y va poniéndose todo en marcha para Perumín 35, ¿no? Este año es presencial, con mucha expectativa, como usted lo indicaba, pero va a ser la gran vitrina, ¿no? De nuestro país para mostrarnos al mundo que somos un país no solamente geológicamente atractivo, ¿no? Sino que también tenemos una minería que se ha desarrollado y que reúne los mejores estándares internacionales. No sé si tenga algo que agregar, por favor. Te agradezco mucho, José. Como he dicho hoy día en la mañana, Perú, Arequipa, Cerro Juli se va a convertir en el centro del mundo minero en la semana del 26 al 30 de septiembre. Van a venir muchas personas importantes para el desarrollo de la minería en el Perú. Y la verdad es que también todos tienen muchas ganas de volverse a encontrar, y lo mismo ocurrirá contigo. Nos podemos ver físicamente en Perumín, espero darnos un abrazo como corresponde. Así es, así es. Yo creo que vamos a estar ahí. Comer algo acá en Arequipa, es una tierra tan hermosa y con tan buena culinaria. Así es. No quiero dejar al margen algo. ¿Cuál va a ser el impacto que va a dejar Perumín en términos económicos para Arequipa? Porque si no le hago esta pregunta, los arequipeños no me van a perdonar. Ahora que están de aniversario, además. Ahora que están de aniversario, justamente ellos son los que van a estrenar todas las obras que estamos haciendo en Cerro Juli. Te digo, nosotros mismos, solamente para poner a Cerro Juli adecuado, se va a convertir en un centro de si quieres, de ferial de carácter internacional. Está quedando precioso. Y además, como te digo, es un sitio ventilado, amplio, bonito, y tienes atrás la majestuosidad del Misti. O sea, en principio Cerro Juli está ganando muchísimo. Segundo, todo el trabajo que se ha hecho de nuestra parte en Cerro Juli ha sido con empresas arequipeñas y trabajadores arequipeños. Nosotros hemos invertido una buena cantidad de plata, ahí está. Los hoteles en Arequipa están repletos. Es bien difícil encontrar ahora una habitación, entonces a todos les digo, si vas a ir, anda separando tu hotel y anda comprando tu pasaje, porque eso, o sea, no hay mucho más espacio en Arequipa, estamos colmando
toda la capacidad de Arequipa, los restaurantes de Arequipa, los servicios de taxi, los servicios diferentes que hay en Arequipa, inclusive el turismo de Arequipa, yo pienso que se va a ver dinamizado con el Perumín. De eso estoy seguro. De acuerdo a unos cálculos de la Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa, el Perumín 37 le dejó a Arequipa algo así como $50 millones. Es un número bien grande. O sea, el dinamismo que se genera en Arequipa por Perumín, la contratación de equipos, de personas, de artistas y de todos los suministros, pues creo que genera una gran dinámica económica en Arequipa y les va a permitir a muchos retomar el aliento que perdieron con el COVID, ¿no? Muy bien, don Carlos Díaz Canseco, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Yo le agradezco la deferencia con RCR. Ha sido un gusto conversar con usted. Saludos a la distancia, un abrazo, muy amable. Encantado, José, un abrazo y muchas gracias por la entrevista. Rumbo a Perumín, edición del Bicentenario, a través de RCR, Red de Comunicación Regional.